Bueno, en este tutorial vamos a tratar de aprender algunas herramientas más que pueden ser útiles en un juego de plataforma. Voy a intentar explicarles varias herramientas juntas, vamos a ver qué sale. Obviamente que ustedes a esto que voy a ir explicando no necesariamente lo tienen que aplicar de esta forma, ya van a ver a qué me refiero. Bueno, al juego que yo tenía hasta la etapa anterior, digamos, cuando habíamos hecho el contador de vida y demás, le he agregado arriba en la layer info, por supuesto, para que esto quede fijo en la pantalla, 4 especies de cartelitos a donde se van a ir cargando logros que voy obteniendo a lo largo del juego. Supongamos que mi jugador tiene que recorrer esta plataforma y tiene que conseguir 4 objetos, ¿sí? 4 objetos que yo puedo dejar ocultos, más o menos ocultos. En mi caso no los oculte porque lo que me importa es que los vean claramente para que entiendan cómo se hace. Ahí arriba de esa plataforma que se mueve hay unas moneditas y acá en un arbustito hay como una especie de martillo. La idea va a ser que el jugador vaya consiguiendo estos objetos. A medida que consigue los objetos, ese texto que está ahí arriba se va a ir modificando. En este momento el jugador tiene 0 logros de 4 que tiene que conseguir en este nivel. A medida que yo agarre logros, esta numeración va a ir cambiando, es decir, logro 1 de 4, 2 de 4, etc. Y en esos cartelitos, si todo funciona bien, va a aparecer el logro que he conseguido. Por ejemplo, la moneda, el martillo, etcétera, etcétera. Además de esto que les voy a enseñar cómo se hace, vamos a aprender una herramienta nueva que se llama partículas. Las partículas sirven para generar ciertos efectos en nuestro trabajo. Y acá es muy importante que recuerden que si ustedes están utilizando la versión gratuita de Construct, acá es donde probablemente se les empiece a complicar todo, porque vamos a necesitar colocar más elementos, vamos a necesitar extender nuestro código bastante. Fíjense que yo ahora ya tengo muchas líneas de código, e incluso podemos querer incorporar efectos y cosas así que en la versión gratuita no está, no se pueden colocar, digamos. Entonces, aquellas personas que tengan la versión gratuita de Construct, ante la duda o la imposibilidad de hacer cosas, consulten. Bien, vamos con lo primero. Me vuelvo a la hoja de eventos. Así es como tendría que quedar organizado el código para que nosotros más o menos vayamos trabajando en orden y sepamos lo que estamos haciendo. Si ustedes se fijan, en la parte superior hay una sola orden que me queda sola, que es System o Star Layout, que las monedas se adhieran, digamos, a la plataforma, ¿sí? Sería esto, que las monedas a las cuales yo le puse un comportamiento pin, vamos a desbloquear las capas para que podamos seleccionar, ¿sí? Si ustedes se fijan, en los behaviors hay un comportamiento pin. Ese comportamiento pin sirve para que las monedas, cuando esta plataforma se muevan junto con la plataforma, digamos, para que vayan pegadas a la plataforma, que es lo que les mostré hace un ratito cuando les hice visualizar el juego. El comportamiento pin lo agregan desde los behaviors y simplemente la orden que le dan es que el sistema, cuando comience el layout, adhiera, eso sería el pin, las monedas, en este caso, a mi plataforma horizontal. Bien, eso lo había dejado ahí para no olvidarme de decirles cómo lo resolví, y lo que voy a hacer ahora es colocarla adentro de la carpetita del grupo que se llama objetivos, porque mis monedas justamente forman parte de los objetivos del juego. Muy bien, entonces tenemos las monedas ya colocadas en la plataforma, y lo que tiene que hacer mi jugador básicamente es llegar hasta la plataforma, colisionar con las monedas, y ahí vamos a tratar de inventar algún efecto más o menos digno, como para que se entienda que el jugador agarra esas monedas. Yo acá lo que hice fue agregar una animación que, como pude, la edité en Photoshop porque este personajito no agarraba nada, entonces le fui moviendo las manitos para que haga como un agachamiento ahí, parezca como que se agacha un poco a agarrar algo. Y lo que hice fue agregarle al movimiento del jugador la orden de que cuando la barra espaciadora del teclado esté abajo, ¿sí? En este caso no le pongo presionada, ¿sí? Porque la barra en realidad está presionada muy poquito y después llega a la posición de abajo, entonces como le ponemos abajo, hace que esa animación se ejecute mejor. En realidad esto de cuando la tecla está abajo o está presionada o la suelto la tecla, lo tienen que probar con cada una de las animaciones para ver cómo funciona. En mi caso me funcionó mejor esta opción, ¿sí?
Cuando la barra espaciadora está hacia abajo, si está hundido el botón, el jugador va a setear, va a empezar a hacer la animación de agarrar. Bien, ya tendremos el jugador y ahora lo que tengo programado acá es todo lo que va a pasar cuando mi jugador se tope con la moneda, la agarre y por lo tanto consiga el logro. Para hacerlo más ágil yo directamente escribí el código. De todas maneras, si a alguno de estas órdenes no les sale bien construirla, ustedes me preguntan. Antes de empezar a construir el código, fíjense que yo tengo una variable. En este ejercicio es obligatorio que al menos utilicen una variable. En mi caso, la variable lo que hace es contar, es un contador de logros. Bien, entonces cada vez que yo consigo uno de esos logros, la variable me va a decir cuántos tengo y cuántos me faltan, básicamente. Esa variable que yo acabo de construir, le puse logros, es una variable numérica y el valor inicial, por supuesto, es 0 porque cuando empecé el juego yo no tengo ningún logro obtenido. Perfecto. Lo que vamos a programar a continuación es que el sistema, todo el tiempo, every tick quiere decir en cada segundo, digamos, todo el tiempo lo está haciendo, me va a volcar el valor de esa variable a un texto. Bien, es decir, yo he creado un texto, que es este que está acá, que le voy a poner un nombre, le voy a poner logros, logros txt, para que se entienda que ese es el texto. Bien, entonces tengo mi texto que dice logros, al cual le di un formato bastante sencillo. Acuérdense de eso, traten de usar fuentes que sean fácilmente reconocibles en las computadoras, tamaños de letra que no sean gigantescos, que queden más o menos bien en donde los van a colocar, etc. Bueno, una vez que tengo el texto, yo construyo esta orden y le digo al sistema que todo el tiempo en ese texto que se llama logros, me coloque esto. Y vamos a repasar esto porque lo habíamos visto en el trabajo práctico anterior, cuando habíamos creado alguna variable, pero por las dudas lo vamos a repasar. Cuando yo construyo esta sentencia para que construct me muestre un determinado valor de variable en un texto, tengo que tener presente estos elementos. Lo que yo coloco entre comillas, que se muestra de color rojo en mi caso, eso que pongo entre comillas va a aparecer textual en la pantalla. Es decir, que tiene que estar bien escrito, sin error de ortografía, dejando espacios y todo lo demás. En mi caso, lo primero que va a decir este texto es logros, 2 puntos, dejo un espacio para que no me queden todas las letras pegadas, cierro comillas y acá viene este signito, que en inglés es como el i, ¿sí? Ese signito, al lado viene el nombre de mi variable, les recuerdo el nombre de mi variable era logros, es decir que ese i, logros, quiere decir que el texto me va a mostrar esta primera palabra con los 2 puntos textuales, a continuación me va a mostrar el valor de la variable y yo, para hacer algo diferente, digamos, y agregarles a ustedes un dato más, le agregué otra partecita a esta sentencia, eso se hace agregando otro i, y viene otra partecita entre comillas, es decir que esta otra partecita también va a aparecer textual. Teniendo esto escrito, el resultado que yo voy a tener es un texto que diga logros 2 puntos, el valor de la variable y a continuación de 4. Por ejemplo, si la variable tiene un valor de 1, va a decir 1 de 4, si la variable tiene un valor de 2, va a decir 2 de 4, y cuando yo complete todos los objetivos va a decir 4 de 4. ¿Bien? Perfecto. Entonces, esa es la manera de construir la variable. Ahora bien, tengo que explicarle a construct que cuando mi jugador se acerque a este objeto, ¿sí? Este objeto tiene que ser el disparador, ¿sí? Agarrar este objeto, la colisión con este objeto, tiene que ser el disparador para que me aparezca en la parte superior el dibujito de las monedas, que si ustedes se fijan en mis elementos, yo tengo creadas 2 monedas. Estas monedas son las que va a agarrar el jugador, son estas que están ahí en el escenario. Estas monedas son otro sprite diferente que se llama logro 1 y que al comenzar el nivel, ¿sí? Al comenzar el nivel, yo a ese objeto, si se fijan en las propiedades, lo coloqué invisible. O sea que cuando yo comienzo a jugar el juego, este objeto está ahí, pero está escondido, lo mismo que el martillo y que todos los demás objetos que yo coloqué acá. Entonces, lo que yo básicamente le voy a decir a construct es que cuando mi jugador colisione con estas monedas, y le voy a poner un par de condiciones más que ustedes ya van a ver,
Estas monedas que están acá se van a desaparecer, ¿sí? Se van a desaparecer porque el jugador las atrapó y van a aparecer como un logro. Básicamente esa es la idea de lo que vamos a construir. Entonces, fíjense que acá tenemos una orden gorda, ¿sí? Tenemos un evento que está compuesto por dos sentencias. Acá dice que cuando en el teclado esté la barra espaciadora presionada, pero además el jugador esté sobre las monedas, estoy poniendo dos condiciones, bien, se tienen que cumplir las dos condiciones para que esto suceda. Si no se cumplen las dos condiciones, esto no va a suceder. ¿Y por qué lo hice así? Porque cuando mi jugador sube acá, a menos que se agache, es decir, que yo presione la barra para ejecutar la animación de recoger, de agarrar las monedas, a menos que yo ejecute esa animación, el jugador no agarra nada. ¿Estamos? Esto, digamos, yo lo hice con una animación para que sea más visible, pero hay muchos juegos en donde vos directamente tecleas una tecla, digamos, y el jugador se queda quieto, pero en ese momento se entiende que agarró, que hizo el cacheo del elemento. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para construir esa sentencia doble? Esto sí lo vamos a ver porque no recuerdo si alguna vez les expliqué cómo crear condiciones de estas características. Entonces, armamos la primera condición, le ponemos on barra espaciadora press. Esto ya lo había explicado yo cómo se hacía para configurar una tecla. Bien. Y ahora, ¿sí? A esa orden que está ahí, le vamos a hacer clic. Acá, en donde comienza, digamos, el evento, le vamos a hacer botón derecho del mouse. Vamos a ir a Add y le vamos a agregar Another Condition. ¿Sí? También se puede hacer presionando la tecla C, el teclado abreviado. Y ahora vamos a crear la segunda condición, que sería que el jugador esté overlapping, que es sobre, o sea, coincida en los ejes con las moneditas. Ok. Entonces me queda, fíjense, armada de esta manera esa orden. Puede ser así o puede ser al revés. Puedo poner el jugador overlapping moneda y abajo poner el keyword. Es la misma historia. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente se tiene que cumplir esta condición, sino que también se tiene que cumplir esta. Y si se cumple una sola de las dos, no pasa nada con las moneditas. Bien. Y a continuación vienen una serie de órdenes que ustedes ya en general conocen. Hay una sola que vamos a explicar ahora. Pero básicamente, ¿qué le digo al sistema? Al sistema le digo que primero espere, ¿sí? Que el sistema espere medio segundo. ¿Por qué lo voy a esperar medio segundo? Más que nada para que se ejecute la animación, que dura más o menos eso. Una vez que se ejecute la animación, las monedas van a spawnear, es decir, van a tirar algo que se llama partículas. ¿Y qué es? En lo que me voy a detener ahora para explicarles. Primero que nada, les voy a mostrar el efectito. Vamos a ver si no me matan antes porque ya me mataron. Bueno, ahí estoy, si estoy arriba de las monedas. Estoy arriba de las monedas, no pasa nada. Ahora presiono el teclado y ahí les agarré. Y si ustedes se fijaron, hubo como un efectito, lo vamos a cargar de nuevo, de unos puntitos, como un brillito que sale, que puede ser un brillito, puede ser estrellita, puede ser lo que ustedes quieran. Ahí fue, ¿bien? Y cuando sale ese brillito, acá arriba me aparecen las monedas y obviamente desaparecen de ese lugar. Pues todo esto se podría hacer mucho más bonito y además yo la verdad no quiero perder tiempo en eso, pero tengo que hacer 58.000 tutoriales más, así que lo dejo a la creatividad de ustedes. Bien, vamos a ver cómo trabajamos con partículas. Las partículas son esta cosa que parece papel picado que está arriba de mi layer. Es un elemento, la partícula, que se utiliza para crear efectos. En este caso yo lo puse cuando agarro un elemento, pero por ejemplo yo podría poner una partícula de globo aerostático para que, no sé, le vaya saliendo humito al globo aerostático desde la parte de atrás, o podría poner alguna partícula cuando mi jugador gana el nivel, ¿sí? Algún festejo, es más, en algunos de los archivos que ustedes hicieron, por ahí lo han hecho de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aprender cómo insertamos en nuestro archivo partículas. Lo primero que voy a hacer va a ser crear un archivo vacío, un archivo nuevo, acá estamos, para que les pueda explicar con comodidad y ustedes puedan ver y analizar bien cómo funcionan las partículas, para después explicarles cómo las inserten en el otro, pero lo importante primero es que entiendan el elemento. Las partículas se insertan de la misma forma que insertamos cualquier objeto en Construct. Vamos a Insert New Object, buscamos la opción partículas, le damos a insertar, bien, hacemos un clic y se nos va a abrir nuestro editor. En este editor nosotros podemos colocar lo que querramos como partícula. Es decir, yo puedo hacer un dibujito, ¿sí? En mi caso lo que hice fue básicamente
hacer esto, ¿sí? Unos puntitos. Pero ustedes pueden hacer lo que quieran con las partículas. Pueden hacer acá un dibujo o pueden importar, haciendo clic acá, un determinado objeto, ¿sí? Y ese objeto se va a transformar en las partículas. Ya lo van a entender mejor. Bien, entonces, vamos a hacer unas partículas más coloridas, así hago algo distinto por lo menos a lo que había hecho antes. Bueno, tenemos nuestras partículas. Cuando yo cierro el editor, a mí me va a aparecer esto. Me va a aparecer el dibujito que yo hice de las partículas y me va a aparecer como una especie de cono, como un ángulo allá adentro. Cuando selecciono las partículas y voy a la barra de propiedades, me aparecen las propiedades, ¿sí? Que son un montón de esas partículas. Si yo las dejo así como están a las propiedades, vamos a hacer correr la capa, tengo esto, ¿bien? Es decir, tengo un movimiento constante que se genera como si fuera una eterna animación de las partículas. Si ustedes se fijan, el ángulo en que salen estas partículas es aproximadamente este ángulo que me aparece a mí con dos liñitas rojas. ¿Estamos? Entonces, vamos a ir a analizar algunas de las propiedades de estas partículas y vamos a ir viendo cómo se van modificando en nuestro layout, digamos. Y ya a partir de ahí ustedes tendrán que ir viendo cómo editan su partícula, digamos, de acuerdo a lo que quieran hacer. Bien, vamos con algunas de las cosas más importantes. La primera propiedad se llama rate y es la cantidad de partículas que se generan por segundo. Tomando en cuenta que una partícula, en mi caso, está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotitas. ¿Estamos? Si en lugar de tener 7 pelotitas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto y vamos a poner una sola pelotita. Ahí está. Bien, esa es mi partícula. Si yo tuviera una sola pelotita, se van a generar 50 pelotitas por segundo, ¿sí? Más fácil para entender. Ahí va. ¿Estamos? Si yo, en lugar de tener una pelotita, tuviera dos pelotitas, se van a generar, en lugar de 50, 100 partículas, porque son esas dos. ¿Se entiende? Bien. Después tenemos el cono. El cono vendría a ser este ángulo, que en este momento está en un ángulo de 60 grados. Si yo eso lo agrando o lo achico, por ejemplo lo vamos a poner en 135, supongamos, vamos a agrandar el ángulo, fíjense que las partículas se desparraman más. A ese ángulo yo lo puedo seguir agrandando, lo puedo achicar, puedo hacer lo que yo quiera. Y si yo le pongo un número en negativo, que también es importante que esto lo vean, fíjense que no me altera el ángulo negativo, no me altera hacia qué lado va, ¿sí? El ángulo, sea positivo o negativo, siempre me va a tirar las partículas para ese lado. Ahora vamos a ver cómo hacemos si queremos tirar las partículas para el otro lado. Bien, seguimos entonces con las propiedades. A este, por ejemplo, lo vamos a dejar en 100. Ahí está. A continuación tengo el tipo de partículas que quiero crear. Si yo selecciono Continuous Sprite, quiere decir que todo el tiempo están saliendo las partículas con ese rango de 50 partículas por segundo que acabo de ajustar. Si yo le pongo One Shot, quiere decir que las partículas van a salir una sola vez y se desparraman. ¿Sí? Perfecto. Más abajo tenemos las propiedades iniciales de la partícula. Esta partícula sale a una velocidad de 200. Es decir, que si yo le bajo desde acá la velocidad, lo que voy a tener es básicamente esto, ¿sí? Desaparecieron, ya vamos a ver por qué. Pero se mueven con mucha más lentitud. Vamos a agregarle un poquito más para que vean la diferencia. Sí, ahí van. Bueno. Luego tenemos el tamaño. El tamaño es el tamaño inicial en el cual arranca mi partícula. En este caso, mi partícula va a arrancar teniendo 32 píxeles. Si yo quiero que esa partícula sea más chiquitita, por ejemplo, le bajo a 10 píxeles y se hace una pelotita más chiquitita. Estoy pensando que vamos a poner esto así para que podamos ir viendo una y la otra. Ahí estamos, sin necesidad de estar abriendo y cerrando tanta cosa. Ok, perfecto. Seguimos analizando las propiedades de la partícula. Luego tengo la opacidad. Bueno, la opacidad no la explico porque ustedes ya saben perfectamente lo que es la opacidad. Más abajo tengo el growth rate. Esto quiere decir cómo va cambiando la cantidad, digamos, de partícula en píxeles por segundo. Estos elementos que siguen, digamos, a continuación, Speed Randomizer, Size Randomizer y demás, son todos elementos que van a hacer que desde que sale la partícula hasta que desaparece la partícula,
vaya sufriendo modificaciones esa partícula. Por ejemplo, yo le voy a hacer un cambio, en este caso, en el growth rate, supongamos, vamos a ponerle 50, para que vayan viendo. Vamos a hacerle algún otro cambio, le vamos a cambiar la velocidad, ¿sí? ¿Vieron? Ahí se desparramaron como más en el espacio. Bueno, todos estos elementos, consejo, los prueban ustedes, van viendo cómo se va modificando la partícula, porque es bastante complicado de explicar con una partícula sola y que vos te imagines en qué la puedes usar. Entonces, dependiendo en qué van a aplicar la partícula, sería bueno que empiecen a investigar para qué son esos elementos. Una clave es que cada vez que ustedes seleccionan una propiedad, abajo les tira la pista de qué se trata esa propiedad. Pero mi consejo, sinceramente, es que prueben y prueben y prueben. Bueno, más abajo nos va a dar la posibilidad de configurar lo que es el tiempo de vida de la partícula. Esto es el estado inicial de la partícula, cómo arranca esa partícula, cómo se desparrama y demás. Y esto sería cómo va a terminar mi partícula. Por un lado tengo la aceleración de esta partícula. Esa aceleración tiene que ver con la velocidad que toma la partícula desde que es creada hasta que es eliminada. Obviamente, si yo esto lo pongo en un número más alto, el efecto que voy a tener es mayor rapidez, ¿sí? Y fíjense que eso afecta también la dispersión. Se dispersan como más así por todos lados. Quedó horrible, lo vamos a fijar. Después tenemos el efecto de la gravedad. Obviamente, cuando nosotros le cambiamos la gravedad, también sufre la partícula una diferencia, ¿sí? En este caso, si son un poquito más pesada. Y luego tenemos, bueno, este Speed Randomize, que también tiene que ver con la velocidad por segundo de las partículas en el momento en que van desapareciendo y toda esa cuestión. Bueno, la cosa es que todos esos elementos yo les vuelvo a recomendar, vayan probando con cada una de las partículas, porque es muy difícil de probarlo, explicarlo, y hemos todo ahora con este tutorial. Este sí es importante. Esta es la forma en que se va a destruir mi partícula. Por ejemplo, si yo le pongo Fade to Invisible, quiere decir que esta partícula va a estar durante un segundo desparramándose y luego va a desaparecer hasta hacerse invisible. Después tenemos otra opción que es Time Out Expired. Ese quiere decir que la partícula se crea y durante un segundo la vamos a ver y luego desaparece, pero desaparece así a lo bruto, sin el efecto de la opacidad, se corta. Bien, y tenemos una última posibilidad en la forma en que esta partícula va a desaparecer, que sería Particle Stops. Eso quiere decir que cuando a la partícula se le acaba la aceleración y se detiene, desaparece. Cosa que en nuestro ejemplo va a suceder fuera del layout, ¿sí? Porque mi partícula se va, a ver, no se va del layout, ahí cuando desaparece, ¿sí? Cuando termina su aceleración. Bien, vamos a cerrar esto, vamos a volver a las partículas, acá estamos. Y como les decía entonces, estas son todas las propiedades que nosotros podemos trabajar con nuestra partícula. Si nosotros queremos que la partícula gire, en realidad salga expandida para el otro lado, salga impulsada hacia el otro lado, lo que vamos a hacer es simplemente rotar el cono de la partícula, hacer que apunte hacia el otro lado, y ahí obtenemos una partícula que va saliendo hacia el otro lado. Bueno, explicado esto, voy a volver a mi ejemplo. Yo lo que hice acá, como les contaba, fue crear estas partículas que en mi caso van a desparramarse, si ustedes se fijan en las propiedades, una sola vez, one shot. Le he configurado rápidamente algunas propiedades como que se parezcan más o menos a lo que yo quiero, y lo que va a suceder es que cuando mi jugador llega a las monedas, ¿sí?, las toma, las agarra, ahí sería genial que le aparezcan en la mano un segundito, eso también lo podríamos programar. Aparecen como logro en el primer cartelito, y a continuación me parece que mi jugador ya consiguió uno de los 4 logros que tiene que conseguir. Bien, vamos a seguir viendo cómo estaba programada esta cuestión de las moneditas. Vamos a acomodar esto para que lo lean mejor. Ahí está. Y básicamente, como les decía, habíamos creado esta doble condición. El sistema espera, el sistema spawnea las partículas, ¿sí? Spawn es la orden o la acción que ya habíamos visto anteriormente, que sirve para crear desde un objeto otro. En este caso yo le puse que a las partículas las cree,
desde las monedas y las monedas desde el punto de imagen 1, que es el único que tienen, ¿sí? Si ustedes fijan mis monedas, el punto de imagen está al medio, es decir, desde ahí van a salir desparramadas estas partículas. Después de que salen las partículas, le puse otra espera al segundo, le puse que destruya las partículas en caso de que sigan dando vuelta las partículas por ahí. Le puse que destruya las monedas que va a destruir van a ser estas que están acá, bien. Y le puse que, ahí estoy, que a las moneditas, las otras, ¿sí? Fíjense que estas son monedas y este es el logro es esta que están acá, a las moneditas que constituyen el logro las coloqué visibles, es decir, esas moneditas que, como les dije al principio del layout, yo las programé para que estén invisibles, cuando el jugador las atrapa se van a hacer visibles, ¿bien? Perfecto. A su vez, cuando las moneditas son visibles, cuando el logro es visible, el sistema le va a agregar un punto a la variable. ¿Qué variable es esa? La que tenemos creada acá, que es una variable general, bien, y el sistema lo que va a hacer es que cuando yo atrape estas moneditas, le agregue un punto a esa variable. Punto que a su vez se va a reflejar en la orden que yo he creado para el texto, ¿sí? La que les expliqué antes. Entonces, repasando cómo es el orden de esto. Mi jugador llega a las moneditas, las agarra, estas moneditas desaparecen, y cuando aparecen estas otras moneditas que son el logro, estas que van en el cartelito, el sistema va a volcar esas moneditas con el valor de 1 en la variable, y este cartelito logros que está acá me va a mostrar cuántas monedas tengo. Este conjunto de eventos y acciones que yo he creado para la monedita, en mi caso, lo tengo que generar para cada uno de los otros elementos. Por ejemplo, para el martillo que está acá y para todos los demás elementos que yo quiera poner a lo largo de mi juego. Si ustedes trabajan con este sistema, por ejemplo, de los logros, algo tenemos que hacer después con estos elementos que agarramos. Puede ser que al final de este nivel a mí me aparezca otro layer en donde me contabilice el puntaje de esos elementos, por ejemplo. O puede ser que en el siguiente nivel yo utilice estos logros, estos objetos que he agarrado para diferentes desafíos. Que yo con las moneditas le puedo pagar a alguien para que me haga cruzar un río, con el martillo puedo romper algo para obtener lo que está adentro, etc. Bueno, eso es lo que me encantaría que ustedes puedan empezar a generar. Este sistema que yo acá he hecho con esta cuestión de los logros, ustedes no necesariamente lo tienen que hacer así. Por ejemplo, si ustedes quieren, su jugador podría ir juntando elementos, por ejemplo, y esos elementos en lugar de mostrarse acá, podrían ser una variable que simplemente se va incrementando. El típico juego del Super Mario, o sea, Super Mario va agarrando moneditas y esas moneditas se van sumando en un valor final de moneditas, digamos, que aparece cuando termina la capa.